Todo comenzó con una llamada telefónica que nunca debió ocurrir. Sin advertencia. Sin preparación. Solo una vibración en la pantalla, y una sola decisión que silenciosamente borró todo lo que vino después. Un momento, todo era normal. Los mensajes seguían ahí. Las cuentas estaban activas. Los nombres aparecían en las búsquedas. Las conexiones estaban intactas. Y entonces la llamada terminó. Minutos después, algo cambió. Las cuentas quedaron en silencio. Las conversaciones desaparecieron. Personas que antes eran fáciles de contactar dejaron de existir. Esto no fue un error técnico. No fue coincidencia. Y definitivamente no fue accidental. Porque cuando alguien tiene algo que perder, el silencio se convierte en un arma. Lo inquietante de esta situación no es solo lo que desapareció, sino que tan rápido ocurrió. Sin distanciamiento gradual. Sin explicación pública. Solo una eliminación instantánea, como si alguien hubiera activado un interruptor detrás del escenario. Y aquí está lo que la mayoría pasó por alto. La llamada en sí no fue explosiva. No hubo gritos. No hubo amenazas. No hubo una confrontación dramática. Para un oyente externo, pudo haber sonado normal. Pero algo que se dijo en esos pocos minutos desencadenó una reacción en cadena imposible de revertir. En cuestión de horas, las capturas de pantalla desaparecieron. Los mensajes privados fueron borrados. Aparecieron bloqueos. Y las narrativas comenzaron a cambiar silenciosamente. Las mismas personas que antes hablaban libremente, de pronto no tenían nada que decir. Ahí fue cuando comenzaron las verdaderas preguntas. ¿Qué se dijo realmente en esa llamada? ¿Por qué todo desapareció inmediatamente después? ¿Y quién tenía el poder de hacer que todo se esfumara de forma tan limpia? Porque cuando la verdad desaparece tan rápido, casi siempre es porque alguien tiene miedo de lo que podría revelar. Y cuando entiendes lo que pasó después, queda claro que esto no fue control de daños. Fue pánico. Para entender la desaparición, primero hay que entender la llamada. No fue planeada. No hubo guiones. No hubo mediadores. Solo dos partes hablando finalmente después de semanas, quizá meses, de tensión silenciosa. Mensajes sin respuesta. La energía había cambiado. Algo estaba claramente mal, pero nadie quería decirlo en voz alta. Hasta que sonó el teléfono. La conversación empezó tranquila. Casi educada. Ese tono que la gente usa cuando mide cada palabra. Porque ambas partes sabían que esa llamada era importante. Y entonces ocurrió. Se dijo una frase que no podía retirarse. No fue fuerte. No fue dramática. Pero hacía referencia a algo que nunca debió salir de conversaciones privadas. Una noche. Una interacción. Un detalle que no coincidía con la versión pública de los hechos. Y entonces llegó el silencio. No el incómodo. El peligroso. Ese fue el momento en que el poder cambió de lado. Porque una vez que algo privado se dice en voz alta, existe. Y una vez que existe, puede repetirse. La llamada terminó poco después. Sin resolución. Sin acuerdo. Solo una despedida apresurada. Pero lo que ocurrió después encendió todas las alarmas. En cuestión de minutos, la actividad se detuvo. Los perfiles se volvieron privados. Mensajes que eran visibles antes, de repente desaparecieron. Y aquí está lo más importante. Borrar no era suficiente. Existían capturas. Existían pruebas. Otras personas ya habían visto los mensajes. Lo que significa que lo que siguió no fue limpieza. Fue contención. Alguien se dio cuenta de que la situación ya no podía controlarse solo con silencio, y actuó rápido. Muy rápido. Y la gente no se mueve así de rápido si no tiene miedo. Al día siguiente, era como si la situación nunca hubiera existido. Los nombres ya no aparecían en las búsquedas. Contactos en común fingían confusión. Algunos decían que nunca supieron nada. Otros dejaron de responder por completo. Aquí es donde la manipulación reemplaza a la honestidad.
En lugar de enfrentar la situación directamente, la estrategia fue borrar la evidencia y reformular la narrativa. Y por un momento, funcionó. En Internet, la gente discutía fragmentos. Medias historias. Capturas recortadas. Clips sin contexto. La verdad se diluyó. Mientras tanto, una de las partes permaneció completamente en silencio. Sin negación. Sin aclaración. Sin explicación. Solo desaparición. Y ese tipo de silencio no es neutral. Es estratégico. Cada hora sin respuesta crea confusión. Y la confusión debilita la credibilidad, especialmente de quien sigue hablando. Pero el silencio también indica otra cosa. Miedo. Miedo a decir algo incorrecto. Miedo a contradecir pruebas eliminadas. Miedo a reabrir algo que casi quedó enterrado. Tras bambalinas, entraron asesores. Se dieron conversaciones privadas. Se tomaron decisiones sobre qué podía y qué no podía reconocerse públicamente. El objetivo era simple. Dejar que el tiempo borrara lo que la eliminación no pudo. Pero Internet no olvida. Espera. Y ahí fue donde el plan falló. La gente recordó. No capturas de pantalla, recuerdos. Patrones. Líneas de tiempo. Detalles que dejaron de cuadrar cuanto más duraba el silencio. De pronto, desaparecer parecía sospechoso en lugar de efectivo. ¿Por qué bloquear tan rápido? ¿Por qué borrar todo al mismo tiempo? ¿Por qué no negar claramente si no pasó nada? Esas preguntas se hicieron cada vez más fuertes. Está la verdad incómoda. Si no pasó nada, no necesitas borrar pruebas de ello. La llamada ya había cambiado el equilibrio de poder. La desaparición solo lo confirmó. Al intentar controlar la historia, la atención se dirigió exactamente a donde no se quería. Esa es la ironía. El intento de mantenerse en silencio se convirtió en la parte más ruidosa de la historia. En el fondo, esto no trata solo de una llamada o mensajes desaparecidos. Trata de cómo se comporta la verdad bajo presión. Cuando las personas confían en su versión de los hechos, hablan. Aclaren. Confrontan. Pero cuando todo desaparece de la noche a la mañana, generalmente significa que algo dicho a puertas cerradas estuvo demasiado cerca de la realidad. Esa llamada no expuso todo. Pero expuso lo suficiente.